Es fundador de Morena en Quintana Roo y un convencido de que la aceptación de la gente que percibe hoy en su campaña no es un cheque en blanco, sino un gran compromiso y un legado que aún muchos no han aquilatado. Es amante del rock, particularmente de los Beatles, cuyas canciones son el soundtrack de su vida, especialmente una que le gustaría se tocara el día de su sepelio. También nos contó con qué personaje de la historia le gustaría pasar una tarde. Hoy te presentamos un perfil del candidato al Distrito 3 de la Diputación Federal por Morena, Humberto Aldana, en Luces del Siglo, el podcast con Aide Serrano. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Luces del Siglo, el podcast. Yo soy Aide Serrano y en esta ocasión me da mucho gusto darle la bienvenida a Humberto Aldana, quien es candidato al Distrito 3 de la Diputación Federal por Morena. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, Aide, muchas gracias por la invitación y un saludo pues a toda la gente que nos ve desde sus casas. ¿Cómo te está yendo en la campaña? Esta que es la primera vez que vas en campaña por este distrito, pero además la primera vez en tu vida de manera individual. Así es, muy bien y muy animada la gente, ¿eh? Yo veo un escenario más que triunfalista porque pues todo el mundo dice las encuestas. Yo lo que veo en la calle es el ánimo y la esperanza vivas. La gente está viviendo la cuarta transformación en sus casas. Eso es algo que tal vez a lo que queda de oposición no le queda claro y por eso a lo mejor les es tan complicado entender el proceso que ellos deben de jugar como oposición. Pero la gente vive la cuarta transformación. El 19 de 20 casas, 19 de 20 manos que estrechamos son de gente que nos recibe con cariño, tiene sus temas, pero nos da el beneficio de la duda a partir de la esperanza que se ha generado por un nuevo país. Ahora, tú tienes manera de comparar este pulso de la ciudadanía, porque has participado acompañando a otras candidatas y candidatos en otras épocas. ¿Qué nos puedes decir de otro momento en el pasado que pudieras comparar con lo que está ocurriendo hoy, que es lo que tú estás viendo en las calles? Bueno, hay dos momentos que yo veo importantes. Cómo nos recibían cuando éramos un movimiento, que pues nos desconocían y además nos achacaban que el país estaba polarizado, porque nosotros decíamos que nos habían robado la elección. Y la gente, no toda la gente lo aceptaba como algo que nosotros sabíamos que había ocurrido, lo vivimos en el proceso electoral del 2006 y después lo dejó claro el TRIFE en el dictamen por medio del cual establece que hubo una serie inmensa de irregularidades en la elección, pero que no se atrevió a repetir. El TRIFE sentó al espurio de Felipe Calderón en ese momento en la silla presidencial con todas las irregularidades que ellos mismos dijeron. Entonces la gente pensaba que eran rollos de nosotros, que no aceptábamos la derrota, que ya váyanse a su casa. Y no, nosotros sabíamos que había una lucha por delante. Teníamos un líder y nos invitaba a seguir adelante porque había cosas que cambiar. El otro momento es en el 2012. En el 2012, antes, durante y después del proceso electoral, nosotros vimos cómo la ciudadanía estaba a la expectativa de nosotros. Aún nos corrían muchos de sus casas y llegábamos a informarles. Aún no nos aceptaban bien, pero ya había gente que se había dado cuenta desde el 2006 que las cosas no iban mejorando y al revés, iban empeorando, porque es el año en el que el presidente Calderón, Felipe Calderón, bueno, el espurio presidente, saca al ejército a la calle y genera lo que todavía hoy tiene efecto, que es una espiral de violencia que se desata a partir de una guerra sin sentido en contra del narco. Ese señor le da nuestra información a Estados Unidos con el Plan Mérida, o sea, le da permiso de entrar a su gente a investigar y gente armada al país, viola la Constitución. O sea, pasan cosas que descomponen al país y que lo ponen al borde de una desesperación tanto por la pobreza como por la situación política. Peña Nieto llega y compra la elección y ese es el otro momento cuando nos damos cuenta de que por más que nos preparamos para defender el voto en las casillas, llegaron con ríos de dinero,
comprando el hambre de la gente, insultando su dignidad, y la gente con mucha necesidad, porque eran los últimos años ya, los estertores del periodo neoliberal, y la patada final que nos dio, que fue la reforma energética de ese tiempo, pues le dejó claro al pueblo lo que estaba pasando, ¿no? Pero todavía hasta esos momentos no solo ya no nos dejaban o no nos aceptaban bien en las casas una parte de la gente, aparte en los parques, en los jardines, donde nosotros nos poníamos a promover, llegaban las autoridades municipales de esos tiempos en los diferentes municipios donde estaban, nos corrían, nos echaban, o llegaba gente desconocida y nos destruía el equipo. O sea, eran tiempos de mucha represión, tanto por el aparato formal del Estado, como por el aparato informal de ese Estado represor, porque tenían un aparato informal. Entonces ahora, pues la gente nos recibe con todo el ánimo, con toda la esperanza, con todo el entusiasmo, con todo el corazón, vamos a decirlo como tal, porque hay gente que se nos pone a llorar. O sea, que se nos pone a llorar de la emoción de todo lo que le ha aportado este movimiento de transformación, porque también a lo mejor lo vivieron en su momento. Hay gente que no creía y que ahora cree. Vaya, suena una frase hasta como dogmática, pero no lo es. Están viendo que lo que nosotros proponíamos no solo era una gran propuesta de nación, sino una realidad que se tenía que ir llevando a cabo de la mano del pueblo poco a poco, y que todavía le falta un proceso. Entonces nos reciben con ganas de que siga. Y nosotros tenemos ese gran compromiso. No es un cheque en blanco el que nos da la gente, Es un gran compromiso, y pues cuando ves que la emoción de la gente a flor de piel, más aún. Bueno, un poco la promesa de esta conversación es que conozcamos un poco más de ti. ¿Cómo fue que te interesaste en la política? Porque tú nos decías fuera de cámaras que es un tanto reciente. Y sabes que yo he conversado con diversos políticos, políticas, candidatos y candidatas, y tú eres de las personas más emocionadas, que me parece como más que transmiten esto, que esta frase que acabo de decir antes no creían, y o sea, escucharte transmite esa esencia, podría ser el corazón del movimiento que representas. ¿Cómo fue que te interesaste en la política y particularmente en Morena? Bueno, yo, sin darme cuenta, fui descubriendo que tenía algunas aptitudes para llevar a cabo ciertas luchas, ¿no? En los lugares donde yo trabajaba. Yo era el que defendía a los compañeros, a las compañeras, o el que... Liderazgo. Pues sí, yo no lo percibía como algo que tenía una posibilidad política, okay. Pero sí yo lo veía como una necesidad que había de siempre tratar de buscar lo justo. Entonces, cuando desaforan a Andrés Manuel, porque yo ya venía siguiendo sus pasos, cuando lo desaforan, para mí fue terrible. O sea, yo soy como muchos y muchas, estoy seguro, que vivimos momentos de mucha tristeza, de mucha desazón, desde el desafuero que le aplicaron hasta el robo de las elecciones, de los que sentimos que teníamos que luchar. Y la lucha se tiene que vivir. O sea, la lucha no es una palabra o un concepto, la lucha es una razón de ser y un motivo de estar. Y cuando se trata de tu pueblo, o sea, cuando se trata de la población, tienes que ir. Nosotros, quienes nacimos en una cuna pobre, por ejemplo, pues se nos hace un poco más fácil, porque podemos recordar lo que pasamos. Yo no pasé hambres terribles, pero sí pasé muchas carencias. En el barrio donde yo vivía era muy pobre, y la familia de donde yo vengo era ciertamente muy pobre también. Teníamos apoyos de gente que nos ayudaba, pero no había eso. Entonces, cuando tú ves que la gente está viviendo en una situación aún de falta de ejercicio pleno de sus derechos a un bienestar, cuando la gente tú ves que aunque tiene un mendrugo de pan te lo invita o te invita a la mitad, y aunque se quede sin comer, cuando tú ves que la gente entre ellos son capaces de ayudarse y de salir adelante de cualquier situación con lo que tienen, aunque sea nada, no puedes no luchar, no puedes no hacer tuya esa lucha. Déjame detenerte ahí, porque esa experiencia en carne propia de las desigualdades, esas vivencias de las desigualdades, pues generan mucha más empatía si tú eres un candidato y sales a las calles, porque te identificas, recuerdas, te pasó a ti, le pasó a tu familia.
¿Qué opinas de estos candidatos y candidatas que no han sufrido absolutamente nada, ¿no? Que al contrario han sido privilegiados, que han nacido en cunas de oro? ¿Cómo crees que estos candidatos, que también algunos están abanderados por Morena, por la 4T, puedan encontrarse o identificarse con con el pueblo, con la gente? Son gente sensible. Los que yo conozco que están dentro de Morena, y los conozco de manera personal y no de ahora, son gente sensible. Entonces, aunque hayan tenido una vida más favorable, aunque no hayan experimentado en carne propia ese tipo de situaciones, son gente sensible. Sabe lo que cada quien siente porque lo ve en sus ojos, porque se acerca, porque no tienen un daño ocasionado por los privilegios mal habidos, ¿no? O por privilegios regalados sin un fundamento de principios en sus hogares. Entonces, cuando una persona tiene valores y principios inculcados en el hogar, no importa el dinero, ¿no? No importa si tuviste o no tuviste. La persona crece sana en sus emociones, en su corazón, y entonces lo puede reflejar y tú lo ves, porque también ves a aquellos que pues aprovechan su cargo nada más para el beneficio propio de su grupo y no ofertan el alma y el corazón cuando van hacia la gente. Y entonces tampoco crecen políticamente, porque la gente, mira, por más que digan que no, sí es sabio el pueblo, porque la gente te siente. O sea, la gente cuando te ve y te saluda sabe con quién está hablando. ¿Qué es lo que crees que piensa la gente cuando te conoce? ¿Cuál es la primera impresión que tienen de ti? Pues yo creo que de lo que yo percibo de la gente es esa apertura. Y te digo que tiene que ver con lo que representamos, ¿no? Porque para nosotros es importante entender que nosotros no somos individuos simples, pero representamos una lucha, representamos un movimiento y representamos un partido derivado de la lucha y del movimiento. Entonces, si te entiendes como ese grano de arena, es mucho más fácil porque llegas como grano de arena a brevar de lo que la gente te va a decir, de lo que la gente te va a nutrir con su sentir. Y no importa lo que te digan, porque un político debe ser capaz de aceptar lo bueno, lo mediano, lo malo. No pasa nada. Es parte de tu trabajo el ser sensible hacia lo bueno y hacia lo malo, ¿no? Pero bueno, ¿qué crees que piensen de este grano de arena que llega a tocar las puertas en estos días? Yo creo que inicialmente me identifican como parte de Morena y me dan la oportunidad de estar con ellos. Pero ya cuando me conocen un poco más siento que saben que pueden tener confianza. La manera como uno les habla, nosotros no vamos a prometerles cosas que no les vamos a cumplir, les decimos realidades. Me ha tocado visitar algunas colonias irregulares y nos dicen, aquí quedaron de pavimentar en la última campaña, vino el del, bueno, no voy a decir el nombre porque luego hasta el INE me sanciona, pero el de tal partido, y nos dijo que, pero no podemos prometer. Hay que comprometerse, porque las promesas pueden o no llegarse a ser realidad y le generan un desgaste al político. El político, si está desacreditado, también es por mentiroso y por corrupto en general. Claro. Y debemos de reivindicar al político y a la política. Claro. Como esas grandes herramientas de acuerdos, de atención a los temas ciudadanos y de representación, porque si votan por ti es que dicen, yo quiero que esta persona me represente ante ese poder público. Claro. Y te deben sentir como parte de para poder darte un voto genuino. Entonces yo siento eso, ¿no? Después de conocer a la gente y de que me conocen, yo entrego lo que tengo para la gente, que es pues la autenticidad de mi cariño por el pueblo. Y ellos yo creo que lo sienten también, y ese es el compromiso que tenemos que establecer, creo yo, ¿no? Con la gente. Y hay una serie de valores, ¿no? Cuando te presentas, que ya digamos que traes como tu ideario. ¿Cuáles serían estos valores que lleva Humberto? Ese compromiso por la gente, ¿no? El que sepan que nosotros dijeran, no somos iguales, ¿no? Y en este caso, pues ni juntos ni revueltos, porque vamos solos en una misión como partido, sin ninguna coalición. Y la gente... ¿Por qué vas solo como? Así lo definen los partidos. ¿Te gusta más ir solo? Sí. ¿Por qué? Porque yo soy fundador del partido y soy fundador del movimiento, soy gente que se siente muy perteneciente
a esta lucha, entonces me es mucho más fácil transmitir lo que se vive, lo que he vivido, que tratar de empatarlo con los otros partidos. ¿No te gustan las coaliciones? No, sí, pero a mí en lo particular, si me preguntas, yo prefiero ir solo. Pero es un reto también, porque los otros partidos están haciendo lo suyo. Si bien la gente se manifiesta a favor de Morena, nosotros sí vamos con ellos y les decimos, bueno, nada más tengan cuidado, porque van a querer venir a coaccionar su voto, a comprarles con laminitas, con cemento, con frijol hasta sin gorgojo, ¿no? Con cochinos, puercos, marranos y demás. Y no está bien. La acción de comprar el voto viene de un mal corazón, porque no tiene la suficiente fuerza ni el suficiente carácter aquel candidato, candidata o fuerza política para aceptar los votos que recibe, sean pocos o sean muchos. O sea, el comprar un voto es yo quiero más de lo que represento. Y la gente todavía tiene hambre. A la gente todavía no le llega a plenitud la democracia como un beneficio para vivir plenamente con bienestar. Entonces es un abuso, a final de cuentas. Y yo prefiero, pues, hablar de lo que somos y de lo que realmente representamos y el compromiso que tenemos por lo que tenemos en las manos. No es cualquier cosa. O sea, tenemos en las manos un legado histórico que tenemos que cuidar. Quienes venimos caminando y quienes vienen llegando. Porque si no, lo otro, yo considero que es una traición a toda la causa y por ende al pueblo. Bueno, pero no todos piensan así, seguramente. Bueno, ya tenemos algunos testimonios de esta infidelidad, ¿no? A falta de lealtad al movimiento. ¿Cuál es el lema o tu filosofía, la filosofía personal de Humberto Aldana? Pues vivir agradecido desde el momento en que abres los ojos y despiertas, saber que lo único que tienes pues es el latido y el suspiro, y que cuando se acaba el suspiro y el latido se acaba todo, o al menos se acaba como lo conocemos. Entonces el vivir agradecido por el suspiro y el latido te hace agradecer todo lo demás, lo que parece bueno y lo que parece malo. Porque lo que parece bueno y los tiempos en donde pues te acompaña alguna alegría, una aparente felicidad, no son más que pasajeros. Y lo que parece, y además no te motivan a aprender, te motivan a disfrutar. Y lo que parece malo, pues no necesariamente es tan malo, porque te motiva a resistir. Te motiva, o sea, imagínate, por ejemplo, ¿no? Y perdón, a lo mejor poniendo un ejemplo, imagínate la fortaleza espiritual y mental que tiene el presidente de la República después de que le roban una elección sabiendo que la había ganado, y 2, sabiendo que el pueblo por el que luchó vendió el voto por otro, quien a su vez entregó los recursos energéticos a las empresas privadas que habían venido oprimiendo al pueblo y a intereses extranjeros que habían venido invadiendo al territorio nacional con ideas, con conceptos de gobierno y con deuda y luego con armas. Entonces imagínate la fortaleza que tiene que tener una persona para luego competir una tercera vez. El conocimiento de la gente, la lectura que tiene tan importante de lo que es la sociedad, la política, la economía, para saber que sí iba a llegar, que sí iba a ganar y que sí se podía implementar este nuevo esquema de país. Entonces, yo vivo agradecido. ¿Cuál es el momento más desafiante que has tenido en tu vida? El más desafiante, pues hay varios. Uno de ellos, cuando le detectan cáncer a mi mamá en un seno, fue un momento muy complicado, porque aparte económicamente no estábamos nada bien. Entonces, la impotencia contra una enfermedad mortal, por ejemplo, ¿no? No tiene equivalente. No hay nada. Ahí es cuando, pues si tú crees en un poder superior, acudes y dices, pues está en esas manos, está en ese universo, está como lo quieras tú pensar y concebir, ¿no? Con o sin un dogma de por medio, ¿no? Porque sientes el peso de la superioridad de la naturaleza
y de tu inferioridad ante esos temas, ¿no? Otro momento complicado, los huracanes que vivimos aquí. A mí me tocó vivir el huracán Gilberto en Cozumel, trabajando en el mar, en un proyecto. Entonces se destruyó el proyecto, la fuerza de la naturaleza, por primera vez sentirla de esa manera, porque ya me había tocado un terremoto en la Ciudad de México fuerte, pues es impresionante, ¿no? Y las consecuencias, que es pues lo que más altera la vida, ¿no? Las consecuencias de un huracán, salir de la destrucción, regresar a la vida productiva y en un lugar donde lo único que hay es el turismo, como base principal, ¿no? de la economía. Y yo creo que han sido los momentos más que me han sacudido de manera más fuerte, ¿no? Si pudieras encontrar las claves para saber cómo superaste estos momentos en tu vida, ¿cuáles serían? Bueno, quisiera también meter uno más, que es ver el sufrimiento de la gente durante el COVID. Eso fue durísimo y me tocó como regidor del ayuntamiento. ¿Y cómo hacerle? Pues también acudes es mi manera de hacer las cosas, ¿no? Yo respeto a cada quien. Otorgas al universo el beneficio de sus equilibrios, de su conservación de equilibrios, ¿no? Entonces, el poder superior al que te refieres, ¿es Dios? ¿Cómo le llamas? Bueno, llamarle Dios mete ¿Tú cómo le llamas? Un concepto en medio. Yo le llamo el universo o el poder superior, ¿no? Uh-huh. Y entonces a este poder superior, digamos que te has encomendado, ¿cómo ha sido? Sí, yo entrego situaciones que estén fuera de mi control, que son, si nos ponemos a pensar, son casi todas. Exacto. Porque tenemos tan pocas cosas dentro de nuestro control personal que luego nuestro ego no nos permite identificar. O sea, quieres controlar situaciones. ¿Cómo vas a controlar situaciones? ¿No? Sí puedes provocar situaciones, pero no controlar situaciones. Sí puedes establecer un criterio a partir de tu actuar en relación o con relación a una situación o algún, llamémosle, problema, pero no puedes controlarlo. Tienes que implementar tu conocimiento y no te garantiza nada que controlaste la situación, sino que a lo mejor pasaste a través de. Entonces, como hay un control superior de todo lo que se mueve, de todo lo que existe y que está en constante búsqueda del equilibrio, pues ¿para qué te peleas con eso? Mejor entregas lo que es incontrolable y esperas, observas y estás atento a que llegue el momento en el que tú tengas que meter mano dentro de lo que está ocurriendo para poder conservar tu estabilidad emocional y tu tranquilidad. Porque si no, si tú quieres controlar, pues entra tu ego en juego, entra el dolor que te provoca que el ego pierda y entonces te enfermas. Claro. Y no vale la pena. Y no hay control de nada. Y no hay control. Y puedes hasta perder peor el control, porque entonces tus decisiones ya no tienen que ver con un orden mayúsculo, con un orden más grande, sino con el orden de tu ego. Ahora, estas son conclusiones que me parece resultado de la madurez también. Si regresamos en el tiempo y pensamos en Humberto Aldana de 10 años, ¿qué pensaría ese niño de todo lo que has logrado hasta la fecha? Uy, no se me va a poner a llorar. Mira, ¿qué pensaría Humberto de 10 años? Yo tuve algunas carencias emocionales, que fue una mamá trabajadora y una ausencia de padre, y vivir entre 3 mujeres, que a final de cuentas, lejos de ser una carencia, se convirtió en una fortaleza, déjame decirte, porque yo el tema pues de la defensa de los derechos de las mujeres y demás me parece que lo entiendo bien, y además me gusta hablarle a mis congéneres, a los hombres de frente, y decirles: estamos mal, no podemos seguirlas golpeando, no podemos seguirlas violando, podemos defender esa postura, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, esas carencias sí fueron complicadas. Entonces, a los 10 años, yo estaría por ahí de quinto de primaria. Todavía tenía yo algunos dolores porque mi papá no iba a los días del padre en la escuela, ¿no? Porque de repente no se aparecía en los cumpleaños, o se aparecía pero ya luego desaparecía, o porque algún día yo sentí que hubiera sido una figura complementaria importante. Después me di cuenta que no. Entonces yo, si me estuviera viendo desde los 10 años, diría: no te preocupes. Claro que no tenía yo la sabiduría y la madurez en ese tiempo, pero yo creo que yo me diría: no te preocupes, vas a estar bien. Y en retrospectiva, a lo mejor le diría: sobrevivimos y salimos adelante. ¿Cuál, si pudieras elegir una lección de la vida,
¿cuál elegirías? La más importante. La más importante. Sí, una elección. Yo creo que el haber adquirido una conciencia de mi existencia por diversos procesos relativos también a estas carencias, ¿no? Porque la vida te va golpeando, te va llevando a la inhibición de tu ego, si se le puede decir de alguna manera. Pues tu ego nunca desaparece. Claro. Pero estos procesos, unos más dolorosos que otros, pérdidas, a veces pérdidas de lo material, ¿no? A veces pérdidas, si se le puede llamar de lo material también, pero de lo personal, la muerte de mi abuela, por ejemplo, ¿no? Y positivamente el nacimiento de mis hijas. Entonces, yo creo que esos son los momentos que más me han permitido llegar a lo que yo más rescato de mí, que es el poder haberme encontrado conmigo mismo. Eso es para mí es lo más valioso. El poder haber consolidado los lados oscuros y los claros, lo bueno y lo malo, lo que tenemos todos lo que es inherente a todos nosotros, que es una luz y una aparente oscuridad o ausencia de luz. Entonces, el entenderte como un ser que tiene todo eso y que lo puede transitar y que aparte puede, a través de esa reconciliación, pues caminar de manera distinta, ya con agradecimiento y ya con mucha alegría. Claro. Si pudiéramos reunir todos los momentos felices de la vida de Humberto, ¿cuál elegirías? Si pudieras elegir solamente uno. ¿Solo uno? Uh-huh. ¿Como un solo evento? Sí, el más feliz de tu vida. El más feliz de mi vida. Seguramente hay varios. Mira, yo pongo como un solo evento el nacimiento de mis hijas y como un solo evento el nacimiento de mis nietos. Con eso. Sabemos que te gusta la música. ¿Cuál es tu género favorito? No, pues el rock. Claro. Si solo fueras una isla desierta y solo tuvieras en tu playlist una sola canción, ¿cuál sería? Que pudieras escuchar toda la vida. ¿Toda la vida? Sí, una sola. Tal vez me llevaría una que se llama A Day in the Life de los Beatles, porque yo insisto que con esa quiero que me entierren. Y ahí les mando el mensaje a los que les toca estar en el sepelio. ¿Por qué esa canción? Porque llegó en un momento de mi vida, o sea, los Beatles para mí fueron una compañía, fíjate. Yo como no tuve papá, aprendí de mis amigos mayores. Casi todos mis amigos eran más grandes que yo. Y de mis amigos más grandes aprendí a apreciar la música y en particular el rock y en particular a los Beatles. Pero también a mí me gustó mucho el idioma inglés desde que lo conocí en la preprimaria por una estancia fortuita temporal que una tía que en paz descanse, que fue como una madre para mí, me pagó un año en una escuela particular, en preprimaria. Luego ya me fui a la escuela Maestro José Vasconcelos, que era una escuela que quedaba ya a la media cuadra de mi barrio, y se perdió, pero aprendí que existía el idioma inglés y me gustó. Y luego en esta otra escuela se perdió, pero yo soy una persona que también tiende a la autodidaxis, entonces empecé a comprar cuadernillos, libros donde venía la letra de las canciones, yo las oía en la radio y entonces me gustaba, pero no sabía qué decía, y entonces empecé con el poquito inglés que aprendí acá y luego con un método en el que me metí de un tío que tenía un método de aprendizaje de inglés con cassettes y libros. Aprendí el idioma inglés como básico. Luego pude regresar porque aparece mi papá de la nada en tercero, cuarto y quinto de primaria a una escuela privada en donde me enseñan inglés. Luego vuelvo a la secundaria técnica y lo pierdo. Entonces, como que la autodidaxis me llevó a tener mis propias herramientas para aprender el idioma inglés, y los Beatles fueron una parte importante. Y en las letras me iban acompañando en sucesos de mi vida, bien chistoso, ¿no? Hasta en rupturas amorosas. Y hay canciones de ellos que te hablan del momento en que la mujer se da cuenta que ya no lo quiere, ¿no? Por ejemplo, y ya se está yendo a otro lado y que el otro se da cuenta de que ya no. O sea, me fueron acompañando los Beatles, ¿no? Pero esa canción, A Day in the Life, la composición me parece una obra maestra. El contenido tiene mucho que ver con la vida que se vivía en esos momentos en Inglaterra y con el significado profundo que tenían para los Beatles, para los jóvenes de ese tiempo. Los Beatles, y yo, pues aunque los agarré más tardecito, entendí que eran una revolución, entendí que eran parte de un proceso importante de despertar de conciencias, y entonces esa canción es la que más me gusta. O sea, poniéndolo claro, ¿no? Es la que más me gusta.
Qué bonita anécdota. Sí, es el soundtrack de tu vida. Sí. Sí, todas las composiciones de los Beatles. Sí, ahí está en mi perfil y todo, o sea, sí, ya me las traigo. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué pudieras comer siempre sin aburrirte? Mangos. ¿Alguna comida preparada? Pero comida preparada, bueno, nomás que está complicado porque mi abuelita hacía un mole verde muy bueno y mi mamá también lo hacía igual de bueno, pero ya no pueden cocinar. Ya a mi mamá ya le cuesta mucho trabajo, mi abuelita pues ya no está, ¿no? Y a mí no me sale igual. Entonces, esa sería la comida que podría comer todos los días, todo el día. El mole verde. Ajá. Y a mí me gustan mucho los tacos de sal. O sea, las tortillas recién hechas con sal. Yo creo que sí me podría comer unas 20 de esas sin problema, ¿no? Claro, te pones nojoch. Es una comida fácil para la campaña. Pues sí, la verdad que sí, ¿eh? Cada colonia. La verdad que sí. De hecho, tiene unos años que gracias a que mis hijas se hicieron veganas, una de ellas ya no, pero otra sí es vegana, mi hija Ámbar, yo me volví flexetariano, digamos, ¿no? O sea, tengo una dieta basada en vegetales, pero de repente le meto alguna proteína que no sea de carne de mamífero, de aves, terrestre, ¿no? Como algo de pescado y demás. Huevo, queso, ¿no? Con moderación. Me ha ayudado mucho a mi salud, por cierto, ¿no? Pero en general, si me invitan a un lugar, me dicen, no comes carne, ¿qué te vamos a invitar? Arroz y frijoles y tortillas y salsita. Son lo mejor, delicioso. Si pudieras estar en cualquier lugar del mundo, ¿a dónde te irías? En cualquier lugar del mundo, ¿a dónde me iría? Esa es una buena pregunta. Yo la verdad no sé si cambiaría a México por algún otro lugar, ¿no? Cancún me gusta mucho. Me gustó mucho vivir en Chetumal el tiempo que estuve allá también. Quintana Roo me gusta mucho. Conozco algunos pocos lugares en el extranjero. Canadá tal vez, pero no sé, ¿no? Aquí hay otra cosa. En México me gusta mucho. No sé si yo lo cambiaría. Si pudieras elegir pasar una tarde con algún personaje vivo o muerto, ¿con quién pasarías ese tiempo? Con John Lennon. Claro, sí, ¿no? ¿Qué le preguntarías? Y también con Jesús, fíjate. Okay. Porque me parece, independientemente de cómo lo conciba cada quien, me parece que esa alianza que establece de amor entre los seres humanos no tiene fin. O sea, no tiene fin, ¿no? No hay manera de establecer una alianza distinta desde ese momento que pide que nos amemos, ¿no? Pero en el caso de John Lennon, pues en las realidades, las enseñanzas en las realidades, en los sucesos cotidianos y trascendentes, son importantes. Hay una canción, por ejemplo, en donde le dice a su hijo, antes de que cruces la calle, dame la mano, porque la vida es aquello que te pasa mientras haces planes. La vida es aquello que te pasa mientras haces planes, ¿no? O sea, hay frases como esa que te ubican en el aquí ahora de manera inmediata. Claro. Y te hacen entender que la conciencia va más allá de lo que uno pudiera pensar como un simple concepto, ¿no? Es el vivir en el ser y en el estar del respiro y el latido. Es una influencia del budismo que tenía John Lennon, ¿no? Algo agarró de por allá, sí, también, cómo no. Vamos a jugar un juego de palabras. Ya sabes, es esta ráfaga. Yo te digo una palabra, no me tienes que decir el sinónimo, sino lo que para ti pueda significar. Entonces, vamos a comenzar. Oposición. Oposición. Inexistente. Andrés Manuel López Obrador. Gran líder. Quintana Roo. El futuro. Morena. La esperanza. Cancún. Complejo y hermoso. Política. Necesidad. Familia. Lo mejor. Amor. Lo único. Mujeres. Lo máximo. Deuda histórica. Un insulto. Guerra sucia. Denigrante. Claudia Sheinbaum. La continuación. Xochitl González. Galvez. Ajá. Me reservo. Mujeres gobernando. Mara Lezama. Mara Lezama. Uh-huh. Mara Lezama. Me adelanté. Sí. Mara. Gran líder. El taco favorito. El taco favorito. De chile relleno. El postre. El helado de vainilla. Presente.
Lo único que hay. ¿Futuro? No existe. ¿Romance? Interesante. ¿Aborto? Decisión de las mujeres. ¿Inspiración? El amor. ¿Humberto Aldana? Yo. ¿Por qué votar por ti, Humberto? Porque creo que tenemos muy claro lo que estamos representando. La responsabilidad de continuar con un legado. Te decía hace un rato, ¿no? Que creo que no dimensionamos el legado que nos están dejando. Se fue Hidalgo. Porque dicen, no, es que se va Andrés Manuel. Bueno, sí, se fue Hidalgo, se fue Juárez, se fue Madero, se fue Lázaro Cárdenas, pero dejaron un legado histórico. Y quienes continuaron fueron los responsables de lo que pasó con ese legado. Nosotros lo tenemos en las manos y tenemos que, con toda responsabilidad, hacernos cargo. Y quienes hemos ofertado nuestro trabajo, nuestra vida, el amor a lo que hacemos por este proyecto, que no vamos ni a alcanzar a ver los frutos del mismo, creemos que merecemos la confianza de la gente. Eso es lo que creemos, al menos. Ojalá que nos la den. Muchas gracias, Humberto. ¿Algo más que quieras agregar? Mira, todas las entrevistas las termino así. No vendan su voto, porque ya ahí andan. No le den la oportunidad a nadie de pisotear su dignidad por una migaja. No vale la pena. Y además, por algo lo hacen. Entonces, no lo vendan, no vendan su dignidad y confíen en este movimiento que sigue adelante, que va a seguir respondiendo y que va a seguir dándole a aquellos que hemos creído y hasta los que no creen en él, una dignidad que antes no tenían, un respeto que antes no tenían y un bienestar que va a ir creciendo en favor de pues quienes vienen en aquel futuro, que aunque para mí no existe como tal, para los niños puede llegar a ser una realidad. Muchas gracias, Humberto, por haber estado aquí. Gracias a ti, un gusto. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Luces del Siglo, el podcast. Yo soy Aide Serrano y hasta la próxima.